volver nuestra zona de confort y nos podemos acomodar a vivir un cristianismo donde no estamos cumpliendo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Qué es lo que Dios nos llamó a hacer? Lo que dice ese versículo. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, esa es una tarea que nos toca a nosotros como iglesia, una iglesia socialmente responsable, un creyente, porque hoy quiero bajar eso de lo general a lo particular. Normalmente decimos, bueno, es que la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, pero la iglesia eres tú. Entonces, llevar este asunto de lo general a lo particular y decir, yo tengo la responsabilidad de que la gente alrededor mío conozca el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que esto ocurra? Muchas veces tenemos muchas excusas para decir, es que, hermano, estoy ocupado, estoy creciendo, me estoy desarrollando, estoy preparándome, porque es importante. Claro, es importante prepararte, desarrollarte, crecer, multiplicarte, prosperar. Eso es importante, porque como hijos de Dios hemos entendido que Dios nos va a llevar de gloria en gloria y que Él siempre ha planeado llevarnos como cabeza y no como cola. Estoy consciente de eso, pero también estoy consciente que mi prioridad en esta tierra es cumplir con la gran comisión. Y a veces nos enfrentamos a la situación que enfrentó Jonás. Mira lo que dice la palabra en el siguiente versículo. Esperemos que esto tenga señal todavía. Hemos estado batallando con este señalador, así que si no me responde, ayúdenme allá arriba por favor y denle hacia adelante, probablemente me responda. Dice la palabra en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 1 y 2: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hasta aquí todo va bien. Hasta aquí encontramos a un Dios que usa a sus hijos, usa a sus siervos, te usa a ti, me usa a mí, y Dios me da una llamada y me dice: necesito que hagas esto. Y aparentemente todo está correcto. Pero hay un punto donde tú puedes ir leyendo más adelante. Si tú has leído el libro de Jonás, te vas a dar cuenta que es un libro muy corto, pero muy significativo. Y la mayoría de nosotros hemos pensado que es un libro ficticio porque hablamos de una ballena. No dice que es una ballena. Mucha gente dice, es que científicamente una ballena no podía tragarse un hombre. Bueno, es que la Biblia no está diciendo que era una ballena. La Biblia dice que era un gran pez. Nosotros, en el afán de hacer como que los niños entiendan la lección y todo eso, nos hemos quedado con esa idea de que una ballena se devoró a Jonás. No fue una ballena, fue un gran pez. Y todos hemos leído ese libro y lo vemos como una historia bonita, pero no nos damos cuenta que es un libro que nos confronta con una realidad actual, la realidad de ser una iglesia y sobre todo un cristiano socialmente responsable que está comprometido con la misión local. Déjame decirte que Jonás es un personaje muy interesante. Si usted se ha dado la tarea de buscar, no sé si me responde, me dan clic por favor, chicos, ahí arriba. Si hay alguien arriba, SOS por favor. Jonás es un hombre que la mayoría hemos leído ese libro, ¿verdad? Creo que no, ya tengo control, gracias, tengo control ya recuperé el control. Si usted ha leído el libro de Jonás, no sé si se ha puesto a indagar dónde más aparece Jonás en la Biblia. Y Jonás aparece, aparte del libro que es escrito en su nombre, aparece en Segunda de Reyes capítulo 14 verso 25. Y él aparece en el reinado de Jeroboam II, donde él como profeta le dice al rey que debe extender sus fronteras y recuperar el territorio perdido. O sea, quiero tomar eso como inicio. Jonás es un profeta, escuche bien lo que le voy a decir. Es un profeta de la prosperidad. Y no hablo de la prosperidad como algo negativo. O sea, hoy en día la teología de la prosperidad es muy atacada, ¿verdad? Hay gente que ya se ha retractado porque muchos han dicho que la teología de la prosperidad no es un concepto 100% bíblico. Yo creo que Dios ha prometido prosperarnos, pero eso no significa que solo vamos a tener dinero. Porque mucha gente piensa que prosperidad es tener dinero,
créelo y recíbelo, ¿no? Y algunos dicen que ser pobre es un pecado. Yo no creo esa doctrina. Y cuando hablo de la teología o cuando hablo de la doctrina o la enseñanza de la prosperidad en este pasaje de Jonás, no me refiero a que él profesara eso, sino me estoy refiriendo que a él le tocó predicar en un tiempo de prosperidad. Jeroboam era un rey que de alguna manera estuvo en un reinado saludable, en un reinado estable, por así decirlo. Y entonces Dios le dice a Jonás, le da una palabra y Jonás inmediatamente obedece. Y por eso quiero comenzar por ahí, porque muchas veces cuando Dios nos da una palabra acorde a lo que nos gusta, accionamos rápidamente. Dios dice, te da una palabra y te dice, vas a prosperar, vas a ser enriquecido. Y sí, amén, yo recibo y me apropio de esa palabra. Somos como Jonás cuando le da a Dios la palabra para predicar, para decirle a Jeroboam, alcanza más territorio, conquista más territorio, vamos corriendo a hacer la voluntad. Pero cuando la palabra que Dios nos da no es tan agradable, muchas gracias, cuando no es tan agradable a lo que va a nuestra forma de pensar, entonces nos detenemos un poco. Y así ocurre con Jeremías, por eso con Jonás, perdón. Por eso quise comenzar con este pasaje, porque él predicó o profetizó en el reinado del norte, que es el reinado más rico y poderoso de un reino dividido, cuya capital es el norte de Samaria. Recuerda que un tiempo Israel se divide, ¿sí? Por problemas internos se dividen, y entonces el reino del norte es el más próspero. Eran menos, pero eran más prósperos. Y ahí estaba Jonás predicando, y era el profeta del rey Jeroboam, y todo el mundo lo respetaba. Así como hoy en día vemos a profetas que predican y que hablan de que viene una bendición, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué pasa cuando Dios, como sus hijos, nos manda a hacer algo que no es tanto de nuestro agrado, o que nos hace salir de, y vuelvo a usar esa frase, nuestra zona de confort? La mayoría nos sentimos cómodos en la iglesia, nos sentimos contentos, ya pasó la pandemia aparentemente, ¿verdad? Yo no sé cuántos volveremos a la normalidad, ¿verdad? Yo recuerdo que hace tiempo la gente tenía un hambre por venir a la casa de Dios, y estaba no prohibido, pero no podíamos abrir las puertas como ahora, y la gente se pedía venir y estaba aquí a primeras horas y se esforzaba, y todo el mundo predicaba de Cristo allá donde estaba, aún a través de sus medios electrónicos, porque había una necesidad, había una presión sobre la humanidad entera que nos hizo volver el rostro a Dios. Pero cuando las cosas empiezan a poner en calma, aparentemente, el hombre es muy dado a volver a su estado original. Y cuando hablo de original, no me refiero al estado que Dios estableció, porque el hombre es un ser que se adapta. ¿Cuántos sabían eso? Tú como ser humano te puedes adaptar a cualquier clima, a cualquier ambiente, a cualquier atmósfera. Eso es una realidad. Y en lo espiritual es igual. A veces nos adaptamos al mover de ese tiempo. Si es un mover de bendición, nos adaptamos y entramos a eso. Pero si de repente el mover se vuelve un poquito pasivo y vemos a gente estancada, somos muy dados a estar en nuestro status quo. Bueno, pues Jonás, su nombre significa hijo de la verdad, porque él es hijo de Amitai, y Amitai significa hijo de la verdad o la verdad. Dios le envía a predicarle a los asirios, conocidos por su maldad y crueldad. Quiero contextualizarlo ahora, y es como si Dios nos mandara a nosotros como iglesia a predicarle a los sicarios, a los narcotraficantes, a los ladrones, a los adoradores de la muerte. Algo parecido fue lo que Dios les dijo a Jonás. Por eso veo que él no accionó como lo hizo hace unos capítulos atrás o unos años atrás. Porque a veces somos muy prestos para obedecer cuando lo que Dios nos pide, quiero decir esto con cuidado, cuando lo que Dios nos pide que hagamos nos conviene. Pero cuando Dios nos manda a predicarle a tu vecino que te hace la guerra, ¿cómo reaccionas? Dios le dice: levántate, ve a esa gran ciudad a predicarles.
Y todos esperaríamos de Jonás que él dijera: sí, Señor, voy. Todo el mundo sabemos la historia. Dios lo manda a Nínive y él toma una nave y se va al lado contrario. Es decir, él huía del llamado. Yo veo hoy en día, y cuando hablo del término iglesia, no me refiero a una iglesia en particular, me refiero a usted como creyente, me refiero a mí como creyente. Hoy veo una iglesia que está rehuyendo su responsabilidad. Dios nos mandó a Nínive, pero nosotros estamos yendo a Tarsis. Y yo quiero hoy en día voy a ir rápido, 4 cosas que debemos entender de los siervos que tenemos un alcance local y global. Porque nosotros estamos alcanzando localmente a la gente que está aquí, pero también estamos alcanzando globalmente a las personas que nos están mirando por internet. Ayer me pasó algo curioso. Mea culpa, dicen por ahí, ¿verdad? Mi esposa hasta después me dijo: oye, ¿tú qué te pasa? No me regañó, pero me dijo algo así. Porque salimos de la reunión y estábamos parados allá afuera, y entonces pasa una persona en una moto y se regresa. Y pues ya sabe, uno anda ciscado siempre, ¿verdad? Dije, a veces que tenemos prejuicios de que los de las motos son ladrones, ¿verdad? Pero hay que romper ese prejuicio. Se regresa y me dice: oiga, usted es el pastor, ¿verdad? Y me salió mi parte, ¿qué sería, mi amor? Mi parte, no sé qué parte. Pero le digo: ¿para qué lo necesita? O sea, yo también dije: pues ¿qué? ¿Para qué lo necesita? ¿O por qué? No me acuerdo ni cómo dije. No, es que ya está como que el chavo se sacó de onda. Tal vez la respuesta mía no fue muy agradable, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay gente que nos está observando. Y dice: es que yo sigo sus transmisiones por internet y yo quiero venir a la iglesia. Y yo dije: ay, Padre, perdóname, porque no sé lo que hago. Porque no nos damos cuenta del alcance global que tenemos. O sea, yo creo que usted a lo mejor no se da cuenta. Y por eso tal vez algunos se esconden de la cámara, ¿no? Ya buscan su lugar, ya identifican las cámaras y dicen: no, por ahí no. Y cuando pasa a Abigail con las fotografías, algunos se esconden, ¿verdad? Porque es que no quiero que me vean, no quiero que sepan que yo voy a la iglesia. Porque eso es un compromiso, es una responsabilidad. ¿Está consciente de eso? Ser un cristiano que tiene responsabilidad implica no solamente ser responsable en mi ámbito local, sino en el ámbito global. Y hoy en día la iglesia tiene no me refiero solo a esta iglesia, hablo de la iglesia en general. La iglesia tiene una gran bendición de poder alcanzar miles de personas. El punto es que eso que es una bendición se puede tornar una zona que nos estanque y nos limite a cumplir con la gran comisión que Dios nos mandó. Yo encuentro 4 cosas que Jonás tuvo que aprender. La primera: que Dios es Dios de todas las naciones. Él no es exclusivo de los mexicanos, Él no es exclusivo de los judíos, Él no es exclusivo de los americanos. Dios es Dios de todas las naciones. Y así lo dice el Salmo 47, verso 8. Él dice: yo soy Dios de todo. Y como Dios de todo, todo es su creación, Dios está preocupado por la gente que tú no te preocupas. O sea, yo sé que hay gente que tú amas tanto que quieres que se vaya al cielo. Pero también hay gente que tú dices: bueno, Señor, a no le predico porque allá en el infierno que pague todas las que me hizo. De repente somos gente que hacemos acepción de personas. Le predicamos a unos cuantos, pero no le predicamos a los que en realidad Dios nos manda a predicar. Entonces Jonás tuvo que entender que Dios era el Dios de todas las naciones. Él tenía un sentido nacionalista y él decía: es que solo Dios pelea por Israel. El Dios de los escuadrones de Israel está con nosotros. Y siempre como que decimos: solo Dios está conmigo, con mi vecino no. Cuando en realidad Dios es el Dios de todas las naciones. Y Él quiere que tu vecino que no conoce a Cristo, que a lo mejor es diferente a ti, que a lo mejor piensa diferente que tú, a lo mejor es una persona totalmente contraria a tus conceptos, a tus estándares, esa persona necesita de Jesucristo. ¿Y quién le va a llevar el evangelio? Tú eres la persona adecuada. Pero tú vas a decidir si tomas el camino hacia Nínive o tomas el camino hacia Tarsis. Nínive no estaba excluida del amor y compasión. Es interesante que el hijo de la verdad tiene la verdad,
Pero cuando la verdad lo confronta, porque Dios es la verdad, y le dice: yo quiero que vayas y prediques mi verdad, él huye. ¿Qué pasa cuando una verdad te confronta? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice o te confronta con una mentira que tú dijiste y te confronta con la verdad? ¿Cómo reaccionas? La mayoría de los seres humanos, cuando lo confrontan después de haber mentido, se enoja, se hace el indignado. Y yo veo a un Jonás que su mecanismo de defensa fue huir. No dijo nada. No le dijo: Dios, no estoy de acuerdo. Hay veces que no necesitamos a Dios decirle nada, sino que solamente con nuestras acciones le estamos diciendo mucho a Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Tal vez tú nunca le has dicho a Dios: no, Dios, yo no voy a predicar tu palabra. Pero a veces con tu falta de compromiso estás diciendo: no, Dios, no quiero ir a Nínive. Porque mucha gente aquí le gusta venir a la iglesia. Gloria a Dios porque te estás congregando, es una bendición. Pero ¿cuántas veces has compartido el evangelio aún con la gente que tú consideras indigna? Y aún con la gente que te puede estar haciendo daño, que puede ir en contra tuya, en tu trabajo. Yo sé que hay gente que te está haciendo la guerra. Pregúntale: ¿has compartido a Cristo? No, hermano, es que yo no me llevo con él. Me las ha hecho, hermano. ¿Qué nos dice esta primera lección? Que Dios es Dios de todas las naciones. Y no decía el versículo base que Dios desea que todos los hombres conozcan a Jesucristo. ¿Y a quién va a usar el Señor? Te va a usar a ti. Yo quiero dejarte esto en el corazón. Ser socialmente responsable implica hacer cosas que van a ir en contra de lo que nosotros estamos haciendo. Él se embarca a un lugar apuesto, a Nínive, se va a Tarsis. Nosotros hemos dicho: Señor, llévame a donde quieras, soy tu siervo, ahí las naciones me esperan. Sí, Señor, pero que sea países de primer mundo, por favor. Si voy a abrir una iglesia, que sea en Estados Unidos o en Europa, en España, en Francia. Pero Señor, allá a la sierra de Oaxaca no me mandes. Tampoco me mandes al África, Señor, porque ni siquiera hablo africano. No me mandes. O sea, de repente le decimos a Dios: aquí estoy, heme aquí. Pero le ponemos condiciones a Dios. Nos negamos a ir a Nínive. Y el resultado es que Nínive sigue estando fuera de la voluntad de Dios. La declaración de Jonás es: soy hebreo y temo al Señor. Pero ¿sabe dónde dijo esa frase? Cuando estaba en el barco, cuando estaba huyendo de lo que Dios le había mandado hacer. Encontramos a un Jonás que todavía arrogantemente dice: yo soy hebreo y yo temo a Dios. Fíjate qué interesante es esto. Ahora, nosotros tenemos que ver que esa actitud llevó a la desobediencia. La tentación de Jonás es la tentación de la iglesia. No hagas esto, no te metas ahí. Y lo primero que aprendemos es que Dios es Dios de todas las naciones. Segundo, que tú y yo fuimos creados para una misión. Dios te llamó a ti y a mí a una misión. ¿Cuál es mi misión? A veces pensamos que nuestra tarea es solo espiritual. Este es un punto muy largo, muy aparte, no voy a entrar a fondo, pero pensamos que como iglesia solo nuestra tarea es adorar aquí adentro y nos olvidamos de la justicia social, nos olvidamos de los que no tienen voz, nos olvidamos de los desnutridos, de los enfermos, de los marginados. No nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país. No vayamos tan lejos, hablemos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y esta semana, el día jueves, hablaba con un hermano de la congregación, porque uno de los propósitos de oración de esta semana, el día jueves, fue orar precisamente por los cristianos que están en la política. Y ahí es donde entra nuestra primera incongruencia mental. O sea, nuestra mente dice cristiano y político, como que no lo vemos acorde, no lo vemos disonante. Es como cuando decimos cristiano y millonario, como que tampoco nos cacha, ¿no?
Oye, o eres cristiano o eres millonario. Yo conozco gente cristiana y millonaria, porque no hay problema entre los millones y la bendición de Dios. Tampoco hay problema entre la gente que está en la política y que Dios lo mandó ahí y la presencia de Dios. Porque hay otros lugares donde la gente, las minorías, llámese las que sean, tienen voz y voto. Y aquí en nuestro país como que vemos incorrecto que un cristiano se meta a la política. Yo estaría de acuerdo en un cristiano que tiene un llamado a eso. Y a lo mejor mis conceptos han cambiado hoy en día. A lo mejor antes tenía un pensamiento muy cuadrado. Yo bendigo a Dios porque Dios a veces quiebra nuestros pensamientos, nos hace diferentes y nos hace entrar en razón. Porque yo creo que este punto es importante. Tú y yo fuimos creados para una misión, y esa misión tiene que ver también con la justicia social. Y ojalá Dios levante personas que entiendan que su llamado no es solamente a ser pastores. Gloria a Dios por los que somos pastores. Gloria a Dios por los misioneros a otras partes del mundo. Gloria a Dios por los traductores de la Biblia. Conocí una chica hace muchos años que me tocó ser como su mentor en un campamento, y ahora la veo que está trabajando, traduciendo el Nuevo Testamento a otro idioma de una tribu allá, de una etnia apartada allá en África, no recuerdo dónde. Y yo digo, wow, gloria a Dios, porque tú conociste una persona joven y no te das cuenta que a la vuelta del tiempo está sirviendo a Dios de una manera. Y digo, gloria a Dios por ello. Ojalá y muchas personas entiendan que tener un llamado del Señor no es solamente ser pastor o participar en la alabanza. Gloria a Dios por ello. Pero ser un cristiano que entiende que fue creado para una misión implica ver por los desnutridos, por los desprotegidos, por los marginados. Y Nínive necesitaba de Dios. Número 3, que la teología, ese problema, ¿verdad?, se debe manifestar en la obediencia. A veces somos muy buenos para la teología, somos defensores de la sana doctrina, estamos en contra de tal o cual cosa, juzgamos al hermano que no hace lo que yo hago, pero la verdadera teología está basada en la obediencia. Tú puedes ser el cristiano más teólogo, más preparado, doctorados, todo lo que puedas imaginarte en cuanto a estudios. No es malo estudiar, pero si tu estudio te limita a obedecer, ¿qué problema tienes? Y Jonás tenía una teología. Él imaginaba que solo Israel era el pueblo escogido de Dios, porque Dios lo había dicho: ustedes son la niña de mis ojos, ustedes son mi pueblo especial. Pero él no sabía que Dios también estaba preocupado porque las demás naciones conocieran a Jesús, la salvación. En este tiempo Jesús no se había revelado, pero que conocieran el mensaje. Por eso tuvo que aparecer Jesús, hermanos. No esperes a que tenga que aparecer otra cosa para cumplir la tarea que Dios te encomendó a ti. Yo creo de todo corazón que esta pandemia Dios la usa para volver nuestro corazón a Él. La teología se manifiesta en la obediencia. La obediencia, hermano, escuche bien esto, no pasa por estar en el templo todos los días. Estar cerca del templo no es sinónimo de estar cerca de Dios. El pueblo de Israel fue religioso, pero su corazón estaba lejos de Dios. Preferimos un Dios limitado a ciertos lugares que un Dios de todas las naciones. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro, un hombre sin mucho estudio, pero también nacionalista. Ahora, yo sé que usted dirá, yo no soy nacionalista, yo amo a México, pero no daría mi vida por México. No sé cuál sea su concepto, pero cuando hablo de ser nacionalista, no hablo precisamente de eso solamente, sino de tener prejuicios que a veces traemos muy marcados. Pedro era un hombre que estaba ayunando. Y dice la palabra que tuvo una visión donde bajaba un lienzo y varios animales inmundos
Para un judío, animales inmundos era aberración. De hecho, si un judío se juntaba o tocaba a un animal inmundo, llámese por ejemplo el cerdo, él era inmundo por un cierto lapso de tiempo, solo por tocarlo. Ahora imagine comerlo. Y es ahí donde quiero ir aterrizando. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios nos impiden llevar el evangelio de una manera correcta a la gente que lo necesita, a los marginados? Escuche bien, y no hablo solamente de ir a las cárceles, que es importante ir a la cárcel, porque dice la palabra: estuve en la cárcel y me visitaste. Y ojalá y en este tiempo la iglesia sienta la pasión por establecer un ministerio carcelario. ¿Se acuerda que nos soltaron una palabra en el Congreso de octubre, que ya va a ser un año, donde nos dijeron que Dios iba a abrir ministerios carcelarios en este lugar? ¿Quién es el que está dispuesto a hacer eso? ¿Quién es el que va a decir: Señor, yo quiero eso? O yo quiero estar en el grupo de alabanza. Todo el mundo queremos estar en el grupo de alabanza. Todo el mundo queremos estar en servidores, en ministerios que se vean. En la mañana, en el pequeño devocional que tenemos con todos los servidores antes de empezar las reuniones, les compartía sobre la importancia de entender la función que desarrollamos. Hay gente que se mira como yo aquí al frente predicando, pero detrás de mí hay mucha gente que está intercediendo por mí, que está orando por mí. Detrás de mí hay gente que estuvo atendiéndolo en la entrada, sanitizándolo. Aunque dicen que esa palabra no existe, pero yo la seguiré usando. Me gusta la palabra sanitizar, ¿verdad? Te sanitizan, te limpian, te lavan, te reciben. Y cada uno tenemos una función. Y aún allá afuera hay gente que necesita lo que tú sabes. Pedro tuvo que ser confrontado en sus prejuicios 2 veces, porque el Señor le dice: levántate, come y mata y come. Y entonces le sale lo religioso a Pedro: ah, Señor, ¿cómo? O sea, yo no soy así. A veces Dios nos empuja a ir con personas que a lo mejor no son con los que nosotros quisiéramos estar, y que a veces a lo mejor ni quisiéramos que nos identificaran con ellos. No me saques foto porque ahí están las botellas. No estoy diciendo que vayas a convivir con personas solo por el asunto de que tienes que hacer, de que te gusta hacerlo, sino cuando Dios te manda a compartir con personas, tú tienes que hacerlo. Y Pedro dice: yo no como de eso. Y la exhortación del Señor es muy sencilla pero muy fuerte: lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Iglesia, a veces nos olvidamos de dónde venimos. Yo no sé, y quiero que en un momento vamos a orar, pero quiero que tú recuerdes de dónde Dios te sacó. Habrá algunos aquí que nada más de acordarse les da miedo, les da vergüenza. Recuerdo que leí el libro de Corre, Nicky Corre, la historia de uno de los pandilleros más sanguinarios de Nueva York en los años 50, la pandilla de los Mau Mau en Nueva York. Y dice que cuando el Señor lo alcanzó a él, dice que él veía, mientras el pastor Wilkerson estaba predicando en una cruzada para puras pandillas, dice que Nicky Cruz veía cómo toda su vida pasaba como en una película. Y dice que a él le daba temor abrir sus ojos, porque decía: ¿qué tal si abro mis ojos y la gente ve lo que está pasando adentro de mis ojos? Porque muchas veces nos da vergüenza recordar de dónde veníamos, pero a veces es importante recordar de dónde veníamos para saber que hubo alguien que me presentó el evangelio. Mi misión local, mi responsabilidad social implica llevar el evangelio aún al que pienso que no lo va a aceptar. ¿Quién eres tú para decidir si él lo acepta o no? Es que a ella no le predico porque no creo que lo acepte. Ella es católica, ella es testigo de Jehová, ella cree en la reencarnación.
mejor no me meto en conflictos. ¿Quién eres tú para decidir? Y después de que tiene la visión Pedro, tocan la puerta, porque un hombre había tenido otra visión. ¿Qué sincronía hay en Dios? Un hombre kilómetros adelante, un hombre pudiente. Porque muchas veces nuestros prejuicios, escuchen bien lo que le voy a decir, con todo amor y todo respeto. A veces queremos ir por el pobre, por el huérfano, por el desventurado, por el que trae un hogar destruido, porque sabemos que el evangelio lo puede restaurar. Gloria a Dios por ello. Pero a veces, y por eso pongo el ejemplo de Pedro, porque a Pedro lo manda a llamar un hombre que tenía autoridad. Y sabe, a veces rebajamos el evangelio pensando que el evangelio no es para gente pensante, y nos da miedo predicarle a un magistrado, predicarle a un abogado de los buenos, a un hombre con una empresa, a un doctor con 3, 4 maestrías. Nos da miedo porque decimos, es que el evangelio no es para él. Gloria a Dios por las iglesias que han tenido la visión de irse a zonas de élite, por así llamarle, porque saben que el evangelio es poderoso. Yo sé que tú te mueves en un círculo donde hay gente de todos colores y de todos sabores, y que tal vez tú en algún punto has dicho, a él no le predico, porque ¿qué le voy a decir? ¿Cómo empiezo? Hace unos días Dios nos dio una palabra, hace 8 días precisamente: abre tu boca que yo la llenaré. Es dejar de irnos a Tarsis e ir a Nínive, el lugar donde pensamos que Dios no quiere que sean salvos. Ahí hay gente que va a ser salva. Y Pedro sale obedeciendo la visión que Dios le dio a este hombre, Cornelio, un hombre que representa la clase poderosa, la clase acomodada, la clase que va a traer recursos al reino. Eso es cambiar, no nuestra visión, porque la visión sigue siendo la misma, sino cambiar nuestro enfoque. Que la iglesia entienda que hay Nínive donde hay gente poderosa que necesita el evangelio. Y lo último, que Dios nos salva. ¿Cuántos aquí son salvos? Levante la mano los salvos. Manténgala en alto, por favor. ¿Dónde están los salvos? ¿Para qué te salvó Dios? Para estar en la iglesia, ¿verdad? Para cantarle. ¿Sabes para qué te salvó? Antes de bajar tu mano, di: me salvó para servirle y para llevar su palabra a gente como yo y a gente diferente a mí. Puedes bajar tu mano, porque Dios te va a usar para llevarle el evangelio a esa gente diferente a ti. Dios te salvó para comprometerte con su misión. 2 textos más. Sí, Él me ha dicho: es cosa muy liviana que tú seas mi siervo, a fin de que vuelvas a levantar las tribus de Jacob y hagas volver los preservados de Israel. Todo lo demás es importante en su contexto, pero el versículo para mí comienza, lo que quiero compartirte hoy para cerrar es aquí: pues yo te pondré por luz de las naciones. ¿Para qué? Para que alcance mi salvación hasta los fines de la tierra. Palabra de vida, Dios te puso como lumbrera para que el nombre de Cristo sea conocido a través de ti. No solo que brilles, lo aprendimos en la pandemia, sino que alumbres. Una cosa es brillar, otra cosa es alumbrar.
El brillo, yo me llevo la gloria. Cuando alumbro, dejo que la gente que está en oscuridad vea la luz de Jesucristo. Él es la luz del mundo. Necesitas comprometerte con la misión. Dios te pone como luz, no de tu país, de las naciones. Cierre sus ojos, por favor. Antes de orar, hay algo que se llama procesos intencionales. Cuando yo intencionalmente me preparo para algo. Y te lo menciono antes de orar porque sé que tienes tus ojos cerrados. Pero yo sé que en tu corazón, por lo menos de 5 o 6 personas aquí, yo sé que en su corazón hay un deseo ardiente de llevar el evangelio en el lugar donde tú estás. Y gloria a Dios porque sé de algunos aquí en este lugar que ya comenzaron. A ti en primer lugar me quiero dirigir y decirte procesos intencionales. Es cuando tú te vas preparando intencionalmente para alcanzar un grupo, un sector, una etnia, una oficina, una escuela, un grupo de personas que trabajan contigo. Lo primero es que tienes que dejar tus prejuicios. Y yo sé que tal vez nosotros no tenemos prejuicios como Jonás ni como Pedro, pero el mayor prejuicio que nos enfrentamos es decir: yo no creo que pueda hacerlo. Es que a mí no se me da el hablar de Cristo. A mí pónganme a orar, pastor, a predicar en la iglesia, pero hablar de Cristo allá afuera no es mi don. Ese prejuicio tiene que caer en el nombre de Jesús, porque tú tienes la imagen del Padre sobre ti. Ahora sí quiero orar. Señor Jesús, esta tarde cerramos este ciclo de enseñanzas sobre ser socialmente responsables. Y creo de todo mi corazón que tú has estado martillando nuestros pensamientos. Tal vez nos has estado incomodando, Señor, hasta algún punto de una manera chocante para muchos. Pero Señor, ese es tu trabajo, ese es tu deseo más bien, que cada uno de nosotros entendamos para qué fuimos creados. Te dice el Señor: te mandé a Nínive, no a Tarsis, porque has huido ante mi voz, dice el Señor. Algunos de los que están aquí están todavía en el vientre del pez, pero hoy el Señor te dice: aún con el alga enredada en tu cabeza, clama a mí que yo te sacaré de ahí y te pondré en el lugar que planeé para ti. Tú huiste de tu llamado, dice el Señor. Tú te excusaste diciendo: no es mi tiempo, no es mi manera, no es la forma, no son las personas. Pero sin darte cuenta, estabas huyendo de una responsabilidad que Dios te dio. Y sin darte cuenta, hoy estás viviendo en el vientre de un pez. Sabes, Jonás se hubiera quedado ahí si no hubiera clamado al Señor. El capítulo 3 es significativo, porque dice la Biblia que estando en el vientre del pez, Jonás clamó al Señor. Hay un pasaje que me gusta mucho porque dice: aún con el alga enredada en mi cabeza. Algo que le molestaba, que le incomodaba. Yo digo en el nombre de Jesús, tal vez mi exégesis esté incorrecta, pero esa alga representa prejuicios que a veces traemos. Hoy en el nombre de Jesús oramos para que el alga se desenrede de tu cabeza en el nombre de Jesús.
y te arrepientas y vuelvas a cumplir lo que Dios te llamó a realizar. El llamado hoy no es a que llores, a que te postres, a que alguien ore por ti. No, hoy el llamado es más directo hacia tu razonamiento. No huyas más de tu llamado. Padre, en el nombre de Jesús oro para que toda cadena y prejuicio y aún toda limitante que como iglesia hemos tenido, porque pensamos que no vamos a alcanzar a ese grupo de gente, porque pensamos que el evangelio no es tan poderoso para alcanzar al asesino, al ladrón, pensamos que el evangelio no es tan suficiente ni tan atractivo para alcanzar al millonario, al hombre de negocios, a la mujer empresaria, emprendedora, al joven intelectual. Pensamos que para ellos no es el evangelio. Pero hoy el Señor te dice: mi evangelio es poder de Dios para salvación, y todos los confines de la tierra conocerán el mensaje de Jesucristo. Porque el Señor te dice que te ha puesto como lumbrera para que ilumines tu entorno. Tú sales de este lugar con conciencia de que tú vas a alumbrar con la luz de Jesucristo. Ya no solo vas a brillar, porque el brillo es algo que te da a ti la gloria. Vas a iluminar con esa gloria que Dios te dio. Allá afuera hay gente que necesita que tú les ilumines con la luz del evangelio. Deja de huir, deja de correr a Tarsis, deja de tener prejuicios, excusas, y deja que el alga se desenrede de tu cabeza. Cuando eso ocurra, Dios enviará al pez que te arroje en la costa, en la playa, porque el llamado sigue vigente. No creas que Dios se olvidó de eso. Dios te dio una palabra, y el que tú hayas huido no significa que Dios dice: bueno, está bien, ya no quisiste. No, Él te sigue tomando en cuenta. Para ti es esa palabra. A ti Dios te dio una palabra, te dio un llamado. Tú no quisiste aceptarlo, pero el Señor te dice esta tarde: te sigo esperando. Te sigo esperando, y no estarás tranquilo hasta que vuelvas tu rostro a mí a cumplir tu asignatura, lo que yo te mandé a realizar. Dios hará lo que tenga que hacer este día, en esta temporada. Aun si es necesario que te arrojen al mar. Hay gente aquí que ha sido arrojada al mar de la confusión, pero Dios tiene dispuesto un pez que te va a salvar, y en ese proceso Dios cambiará tus paradigmas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por los llamados, las asignaciones que le has dado a cada persona en este lugar. Estoy seguro que hay gente aquí con una asignatura grande, Señor. Yo bendigo sus vidas. Yo bendigo sus vidas. Y te digo de parte del Señor: ve, hazlo, hazlo. Él te respalda. Él va contigo como poderoso gigante. Porque esta iglesia, y no hablo solo de Ministerios Palabra de Vida, esta iglesia después del año 0 brillará con más gloria, porque Cristo está a las puertas y estamos preparando a la novia de Jesucristo. Y estamos completando ese remanente que será arrebatado a los cielos. Tú tienes una tarea: no desmayes, no desmayes. No te detengas de hablar la palabra, porque Dios cumplirá su propósito en ti.
poderoso de Jesús. Amén. Cuando tú comprendes eso, te das cuenta de que has perdido mucho el tiempo. Porque a veces pensamos que haciendo lo contrario a lo que Dios nos mandó, de esa manera como que le decimos a Dios: no quiero hacer lo que tú dices. Pero aún después del proceso, cualquiera podía haber dicho: bueno, pues ya salvaron a Jonás, pues ya la tarea se la vamos a dar a otro. No, Dios seguía hablándole a él. Dios sigue creyendo en ti. Y te voy a decir algo, te sigue esperando. Porque la tarea que te dio es para ti. Le dio una tarea a otro, pero a ti te mandó a Tarsis, a ti te mandó a Nínive, a ti te mandó a Jope, a ti te mandó con Cornelio. Y Jope es tu lugar de cambio de paradigmas. Yo oro a Dios para que esta semana tú te enfrentes con ese cambio de paradigmas. Lo que tú pensabas que no era correcto, Dios te lo va a cambiar y te lo va a volver correcto, para que su nombre siga siendo glorificado en tu vida. Vamos a cerrar esta transmisión. Bendecimos a los hermanos que nos han seguido. Confiamos que la palabra también traiga edificación a sus vidas. A todos aquellos que hoy están conectados les bendecimos desde aquí. A veces no usamos el tiempo. Yo veo otras transmisiones de otras congregaciones, de otras iglesias que se le pasan todo el tiempo saludando a los que están conectados. Pues yo los saludo a todos en general. No me voy a poner a escribirle a cada uno que hermano fulano, sutano. Nos da gusto verlos, pero yo prefiero predicarles la palabra y ya el saludo que sea general. Pero les damos un saludo a todos los que nos están siguiendo, ahí a la gente que cada transmisión se conecta y son los primeros. Me da gusto porque a lo mejor tenemos aquí, no sé, unos 40 y a veces en línea tenemos hasta 25, 30 y luego las reproducciones semanalmente estamos alcanzando 800, 1000 personas. Entonces, qué bendición es eso. Les damos un saludo, les bendecimos y decimos que también la palabra llegue hasta sus corazones y que lo que Dios planeó para sus vidas se cumpla en esta temporada para la gloria del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga, les enviamos saludos desde aquí y cerramos esta transmisión. Dios les bendiga.